poderlo llevar a el punto óptimo, y lo vamos a utilizar en saturación para llevarlo al estado en el que esté él en saturación. Eso es algo aparte. Nosotros siempre tenemos que polarizar antes de empezar con un análisis, por ejemplo, un análisis de pequeña señal, que es el análisis que se hace para hacer la parte de amplificación. Entonces, una vez nosotros tenemos, por ejemplo, diseñado todo lo que es la parte de polarización, que si nosotros lo vemos de acá, en esto, tendremos acá nuestra conexión de nuestro VDD, bueno, acá ya está, nuestra fuente VDD, que es la que me va a dar un voltaje del dreno, que tiene que, esa diferencia de potencial tiene que ser lo suficientemente grande para que se cumpla como tal la condición y de saturación, ¿sí? Acá nosotros tenemos una, por ejemplo, bueno, una tensión donde BS, o sea, el potencial en este punto, tiene que ser superior al potencial interior, que es nuestro BS, más el B de SAT. O sea que esto tiene que ser superior a la condición de saturación, BG menos el BTH, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos solamente como BG aislados, por eso tenemos este término acá como BS. Una vez pues nosotros tenemos todo polarizado, vamos a hacer el análisis de pequeña señal. ¿Qué es el análisis de pequeña señal? Es hacer como una especie de modelo. En este caso tenemos el modelo del transistor acá sin las fuentes de polarización. O sea, nosotros de acá de la fuente de polarización encontramos lo que es el voltaje PGS, el voltaje BDS, la corriente I sub D, todos estos términos que van en nuestra ecuación I sub D, ¿sí? ¿Qué encontramos en nuestro modelo de pequeña señal? Podemos encontrar el GM y el R0, ¿sí? Que ya son parámetros que tiene como tal el transistor. Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis, tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir lo que son las fuentes de corriente. En este sentido, si nosotros cortos y dejando como tal la fuente de señal, ¿sí? O sea, las fuentes de señal, bueno, lo que es acá inicialmente en nuestro vecino, tiene dos componentes, el componente de polarización y el componente que vamos a amplificar. O sea, donde vamos a montar la señal, que le vamos a dar nuestro voltaje VG, y la tensión como tal que vamos a amplificar, ¿sí? En este circuito nosotros no tenemos acá nuestro, bueno, como tal nuestro nivel de amplificación montado en algo, bueno, nuestra señal de amplificación montada en una señal DC, porque la estamos como tal imponiendo por medio de las resistencias RG1 y RG2, ¿sí? Acá vamos a tener un voltaje VG. Es importante pues que ustedes, espérenme, amplío esto para que se vea más grande. Entonces es importante que pues ustedes escojan como tal estos valores de RG, estos valores de RD para polarizar el transistor. Si no tuviésemos esto, pues tendríamos un transistor básicamente conectado de esta manera, donde acá tendríamos nuestro potencial VDD, acá tendríamos nuestra fuente de ingreso, nuestro V-Sync, y por ejemplo acá tendríamos como tal nuestro VS, ¿sí? Acá no estaríamos como tal amplificando, tendríamos que tenerle una salida, entonces vamos a conectarle acá una resistencia y acá nuestro Vout, ¿sí? Un surtidor común. A este circuito, si nosotros queremos hacer un surtidor común que amplifique, tendremos que montar este V-Sync en dos componentes, o sea, la componente de pequeña señal de AC más la componente que da la polarización, ¿sí? BDC. ¿Por qué? Porque pues acá nosotros no vamos a tener entonces un potencial que esté polarizando la puerta de este transistor, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es tener un potencial, por ejemplo, llamémoslo un VCM,
y ahí montamos nuestra señal. Para este potencial lo que hace es llevar al transistor a la región de saturación y una vez tengamos el transistor en la región de saturación, lo que vamos a hacer es montarle la señal que queremos amplificar. Acá este BCM es nuestro VG, ¿sí? Entonces, ay, cerré esta cosa, listo. Entonces, esta resistencia de RSIN generalmente se modela como la resistencia que tiene de entrada, por ejemplo, el generador de señal, ¿sí? Este CC1, todo lo que son CC son capacitores de acoplo. Estos capacitores de acoplo generalmente son muy grandes para que puedan aislar lo que es las componentes de DC de lo que son las pequeñas señales. Entonces, como son muy grandes, en el diagrama de Bode van a tener el polo lo suficientemente pegado como aquí al eje, de tal manera que pues el circuito tenga, corte la señal, no deje pasar, esto va a estar abierto para lo que son las, por ejemplo, si el polo está por acá, qué sé yo, en un kilohertz. Si el polo está acá de este CC1 y de este CC2, entonces no va a haber como tal una conexión, o sea, no vamos a tener un vecino hasta que no entre, o bueno, hasta que no supere esa frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aislar, o bueno, esto me va a aislar todo lo que son las componentes de baja frecuencia. Sí, solo vamos a tener las componentes ya de la frecuencia que nosotros queremos. Y lo mismo pasa con este CC2, ¿sí? Entonces, él tiene como tal dos puntos de corte, los cuales podemos tener señal, ya podemos tener ingreso de señal porque pasa el corte de CC1, pero como tal de salida vamos a seguir en cero hasta que no pase, hasta acá, hasta que no pase nuestro CC2. Y ahí sí empezaríamos a tener señal, acá listo, empezaríamos a tener señal a partir de pues esa frecuencia de corte de CC2. Esos son capacitores de acoplo, entonces son los más grandes generalmente, bueno, se usan específicamente para eso, para aislar lo que son las componentes de baja frecuencia de las componentes de alta frecuencia, no tenerlas como tal, o sea que no nos afecte. Estos capacitores, pues sí es un CS1, CS, perdón, ese es un capacitor, lo que hace es que, ok, acá tenemos para ciertas frecuencias un comportamiento del transistor que es como un surtidor degenerado porque pues tenemos acá una resistencia RS y después de ciertas frecuencias lo que vamos a tener es una conexión directa como tal acá a la tierra, entonces ya va a actuar como un surtidor como normal. Cuando se hace un análisis de pequeña señal, bueno, ustedes lo verán en la práctica, en la teoría, pero básicamente lo que ya les había dicho, vamos a cortocircuitar todo lo que son las fuentes, por eso ya no tenemos BDD y lo tenemos acá conectado a, bueno, vamos a hacerlo mejor en el de arriba, que queda más fácil explicarles. Acá, listo. Si BDD lo mandamos a tierra, ¿sí? Esta fuente no existe, ¿qué nos quedará? Y cortocircuitamos pues como tal todos los capacitores. Este se va y este se va. ¿Qué nos queda? Nos queda el transistor que va a tener estas dos resistencias conectadas en paralelo, ¿cierto? Porque aquí tenemos tierra, como esta fuente es BDD se manda a tierra, acá tenemos tierra. Entonces acá tenemos RG1 y acá tenemos RG2. No tenemos el capacitor, no tenemos RS, esto va a tierra también. Y en la parte superior tendremos nuestro RD. Y ya, acá, y nuestro RS. Sí, este se manda aquí a tierra, queda conectado aquí a tierra, estas dos están conectados al mismo punto y a tierra. Entonces quedan paralelo con
RL, ¿cierto? Que básicamente es lo mismo que pues ya aquí nos pintan, ¿sí? Esto ya es análisis de pequeña señal, entonces no, bueno, pues obviamente ustedes los van a ver más al detalle cuando estén en la práctica, perdón, en la teoría. Entonces, para que no los mezclen, ¿sí? Una cosa, ustedes polarizan primero antes de poder pasar a lo que es pequeña señal. Con este análisis de pequeña señal, ustedes van a poder, pues obviamente, calcular lo que es el valor del GM, el valor del R0. El valor del GM es la transconductancia del transistor. Y el valor del R0 es, pues, como tal, la resistencia interna que tiene el transistor, que está conectada aquí aquí, ¿sí? Este R sub 0. Este R sub 0, por lo general, es bastante grande. Entonces, cuando se pone en paralelo con resistencias mucho más pequeñas, como son RD y RL, pues ese paralelo hace que esas resistencias pues se vayan, ¿sí? O sea, cuando tú pones en paralelo una resistencia de valor muy grande por una resistencia de valor muy pequeño, ese paralelo pues obviamente me va a dar muy cercano a la que es el valor más pequeño, ¿sí? Entonces, este R sub 0 por lo general se omite. Y esto pues me va a dar, o esta R sub 0 es efecto de la modulación de 0, sí, modulación de canal. Entonces, igual aquí está la guía para que ustedes pues lean esto, hace parte de lo que es la actividad previa, es como un pequeño como marco teórico de lo que es la polarización, de lo que se tiene en cuenta, de lo que es la pequeña señal y todo lo que es el proceso como tal de amplificación. ¿Sí? Todo esto es marco teórico para que después ustedes lo puedan leer. Y acá pues se evidencia cómo se halla el valor del GM. El valor del GM es un valor que pues es del transistor, ¿sí? Pero de pequeña señal, pero se halla con los valores como tal de polarización, ¿sí? I sub T es de polarización, BGS es de polarización, el BT pues es un valor como tal ya del transistor, ¿sí? Entonces, bueno, acá se determina el valor del valor de GM, esos son Siemens, si pueden ver pues las unidades del GM son Siemens, las unidades del R0 son ohmios, y se halla así, ¿sí? Es la modulación del canal, es el inverso de la modulación de canal por la corriente de polarización, ¿sí? A ver, ¿qué más tiene esta guía? La amplificación es muy ligada a lo que es el valor del GM. O sea, básicamente la amplificación depende directamente de ese valor de GM y es inversa a el valor del R0, ¿sí? Entre más tengamos, ¿sí? Entre más tengamos como tal R0, vamos a tener menor corriente que fluye pues como tal por el transistor, si no me lo recuerdo, espérame, reviso acá, listo, sí. Entre más tengamos R0, ¿sí? O sea, nuestro valor de I sub D va a ser más pequeño, entonces el valor que va a fluir por la resistencia, bueno, la corriente que fluye por el transistor va a ser menor, entonces el valor del GM va a disminuir y lo que es la ganancia también, ¿sí? Acá está nuestro valor del GM, si disminuye lo que es el valor de la amplificación. Esto se puede resumir, obviamente ya está por tabla, se podría decir, el valor como tal, o bueno, la ecuación de lo que es la ganancia de un surtidor común, de un dreno común, de un puerta común, de un surtidor común degenerado, de un cascodo, todo eso lo encuentran en unas guías, ¿sí? Las rasabias están. Son tablas, ya están definidas, entonces pues básicamente una vez nosotros podamos reducir en pequeña señal el circuito lo que más podamos, por ejemplo esto es un surtidor común, por acá no hay corriente, entonces solamente vamos a tener como tal el valor del acá, por aquí no hay corriente, ¿sí?
Entonces vamos a poder determinar cuál va a ser el valor de voltaje. Y acá pues vamos a también a poder determinar entonces cuál es el valor acá de la resistencia. Esto va a ir conectado aquí arriba, entonces es un surtidor común normal. Por lo tanto, la expresión de ganancia en lazo abierto va a ser de R sub D. ¿Cómo especificamos que pues es en lazo abierto? Porque no tenemos acá el paralelo de R sub L, o sea, acá no estamos realimentando el circuito con este lazo. Si no tenemos RL, no vamos a tener como esa realimentación al circuito y el voltaje de Vout va a quedar abierto, ¿sí? Entonces, esta es como tal la expresión si nosotros la tenemos en lazo abierto, por eso dice B sub 0, ¿sí? B sub P normal va a ser en lazo abierto, en lazo cerrado y ya incluye el valor de RL, ¿sí? Entonces lo pone aquí, como esto queda acá realimentado, esta RL queda acá paralelo a RDD y nos genera este paralelo acá al final, o nuestra resistencia de salida va a ser el paralelo de esas dos, y por eso tenemos nuestra expresión de lazo cerrado, o sea, cuando vean A sub B solo, es como tal el valor de lazo cerrado, o sea, tiene una resistencia de carga, una resistencia de reloj, y en el caso pues que lo estemos omitiendo, o bueno, que no tenga, pues el valor va a ser celeste, ¿sí? Ganancia en lazo abierto. Acá, pues no estamos en la primera expresión, no estamos considerando lo que son las resistencias internas, como tal del transistor, ni tampoco la resistencia de la puerta. Ya la expresión más completa, pues es esta, donde ya se incluye el RSIN, el RG, el RL y el RD, ¿sí? Y esto pues es una ganancia en lazo cerrado por el RL. Acá nos dice, bueno, la forma del divisor de tensión de resistencia, donde RG es el paralelo de RG1, paralelo RG2, que atenúa la señal de entrada. Por ello, pues debemos mantener este paralelo grande en comparación al RSIN. Generalmente este RSIN es bastante pequeño porque es la resistencia interna de lo que es la señal, ¿sí? Se asocia más que todo a lo que es el generador de señal, o bueno, el dispositivo, o la etapa con la que estemos generando esta señal que va a entrar a esta siguiente etapa, que es el de la amplificación. Aquí dice la resistencia de entrada al amplificador es igual a el paralelo de los dos. Si nosotros podemos observar, o bueno, si nosotros hacemos como tal una comparación de cuál es la resistencia de entrada, que serían las resistencias que estén conectadas o estén colgadas a la tensión de puerta, y cuál es la resistencia de salida, que pues están conectadas al punto de salida, ¿sí? Entonces estas son resistencias de entrada y estas son resistencias de salida. Bueno, también aquí en la materia pues se ven esto, porque pues hay una manera de hallar la amplificación como el GM por Rout, donde por un paso se encuentra el valor del GM, sea el circuito que sea, y por otro lado se encuentra el valor del R sub 0, o bueno, del R out, sea el circuito que sea, y la ganancia al final va a ser esa multiplicación de ese GM por ese R out, ¿sí? Entonces, pues igual ustedes van a verlo bien en detalle, de qué es el R out y qué es el RSIN y qué es el GM. Igual acá tenemos una práctica que también tiene que calcular el GM. No es como tal este GM que tenemos acá, es un GM mayúscula y se halla con una condición especial, ¿sí? Entonces, luego cuando estemos viendo eso lo hacemos. Listo, hasta acá vamos con marco teórico, únicamente teoría de qué es lo que pasa, cuáles son como pequeñas consideraciones que tenemos que tener y todo eso. ¿Listo? Pasamos a lo que es la primera etapa o la primera parte. ¿Sí? Bueno, acá esto pues lo habíamos contado como actividades previas del laboratorio, pero lo vamos a incluir dentro del laboratorio. Entonces, este enunciado pues no pasa nada. Acá,
Lea la sección de polarización mediante la fijación del BGS, la conexión de la resistencia de la fuente, el amplificador común, Acá nos dan ciertas, como tal, documentación adicional para que pues ustedes vayan y lean en detalle, ya que pues no han visto bien lo que es polarización. Primera pregunta, ¿qué es un capacitor de acoplo y cuál es su función? Ya se las dije. Su tarea es diseñar el amplificador de fuente común de la figura 1 con la corriente de polarización I sub D igual a 0.06 miliamperes. El voltaje de fuente BS debe ser de 3 y la tensión del dreno deben ser elegidos de tal manera que el BS y BD que esté en medio de BS y BDD. La resistencia de entrada debe ser mayor a 15 kiloohmios, o sea, el paralelo de RG1, RG2 tiene que ser superior a 15 kiloohmios. Tienen que elegir este valor de RS de tal manera que el voltaje PS sea de 3 y RD de tal manera que el voltaje de D sea que esté en medio de lo que es la polarización, ¿sí? O sea, que esté en medio de estos 3 y de 15 voltios. Entonces, lo deben elegir de tal manera, ¿sí? Ya ustedes pues elegirán qué valor van a poner ahí. Listo. Esa es como tal nuestra primera condición. Vamos a diseñar esa parte. El transistor NMOS, el integrado que estamos utilizando, pues va a tener estas características, ¿sí? Esta parte de acá es efecto cuerpo, ¿sí? Entonces, esto no lo vamos a utilizar. Esto es ya efecto cuerpo, o sea, nosotros vamos a conectar los cuerpos directamente al surtidor para omitir el efecto cuerpo. Si vamos a tener en cuenta el efecto cuerpo, o sea, le tenemos un potencial distinto al cuerpo, pues entonces ya vamos a encontrar, o bueno, la ecuación pues ya va a tener ahí como algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Y pues ahí que tendríamos que encontrar cuál sería el valor de BT para el valor de para la diferencia de potencial y todas esas cosas. Recuerden pues la guía anterior que el BT0 es esa condición cuando el BS y cuando el surtidor y el cuerpo se encuentran al mismo potencial. Entonces acá lo vamos a forzar, ahí me salí. Precisamente a eso, a que ese BT sea el valor de nuestro BT0. Para los cálculos vamos a utilizar estas características del transistor, ¿sí? Este BT, este mu sub n Cox o este K sub n, mu sub n Cox va a ser nuestro K sub n. Las dimensiones van a ser de 0. De W sobre L para que nuestro K sub n por las dimensiones lo dé 0.7. Entonces acá es muy fácil, pues ustedes si lo van a poner acá, pues obviamente en el simulador vamos a tener el espacio para elegir las dimensiones y vamos a tener las dimensiones que hemos manejado, W de igual a 100 y de L igual a 10, ¿sí? Para cuando lo estén simulando. Para los efectos de los cálculos, ustedes agrupan un solo término y ya. Y la modulación de canal igual a 0.004. Encontramos el valor de BD. Listo, ya saben dónde debe estar. Encuentran los valores de la resistencia RS RD. Utilizando el valor de la resistencia RS, encontrar BG. Encontrar los valores de la resistencia RG1 RG2, tal cual que el paralelo debe ser de 15 ohmios. ¿Cuál es la disipación total de potencia en el amplificador? ¿Cuál es la disipación como tal? No va a ser únicamente la disipación por el transistor, o sea, ustedes tienen que determinar cuál es la cantidad de corriente que se está yendo por cada una de las ramas, se suman todas, o sea, ustedes encuentran la sumatoria de todas esas corrientes. Vámonos, esto va a estar acá, solamente de las que salen del VDD. La suman, hallan un I total y la multiplican por este valor de BDD, ¿sí? Entonces así determinan como tal. Acá pues igual les ponen pista, que es una I total.
pero es como tal la del amplificador completo, o sea, no es como tal la del solamente el MOSFET. Listo. Acá hay una serie de comentarios para hacerlo como un poco más ameno, bueno, más entendible. Utiliza los valores de la resistencia y la corriente de polarización para calcular la amplificación del amplificador, ¿sí? O sea, aquí vamos a hacer ya cálculo de amplificación. Primero, calcula el valor de la transconductancia GM de la resistencia de salida de pequeña señal. Arriba ya están esas ecuaciones para que pues ustedes la utilicen. Recuerden pues, que el GM es 2 veces la corriente I sub T de polarización, ya la tenemos, sobre el voltaje de overdrive. Y el voltaje de overdrive pues ustedes lo pueden hallar de acuerdo a las condiciones que le van a poner al circuito. La resistencia de salida de pequeña señal R sub 0 es 1 sobre lambda y D. Ya tenemos lambda, ya tenemos ID. Asuma que no hay resistencia de carga de R sub L, o sea, vamos a hallar lazo abierto. Acá pues se lo pongo, lazo abierto. Y encuentre pues como tal ese valor de lazo abierto. Arriba ya está la expresión para que pues ustedes lo utilicen, es solamente reemplazar los valores. Calcule la ganancia de voltaje en lazo cerrado, ¿sí? Si acá lo necesitan, bueno, vamos a cambiar este valor R5, calcule la resistencia de voltaje en el caso de que la resistencia de carga, listo, acá no vamos a tener resistencia de carga de R5, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta ecuación de acá. Si no tenemos R5, nos queda esta, ¿sí? Listo, la resistencia de carga va a ser de 10 kiloohmios. Y ya, aquí pues ya es lazo abierto, lazo cerrado porque ya tenemos resistencia de carga. Asumo una resistencia de la fuente R5 de 5 kiloohmios. ¿Cuál es el efecto sobre la amplificación? O sea, tienen que comparar esta resistencia como tal. Acá ya tenemos de lazo abierto, perdón. Acá es de lazo cerrado primero, de lazo abierto primero. Y luego acá, sí, cuál es el valor de la ganancia de tensión con R5 y con RL presentes. Entonces acá lo comparan primero. La resistencia de R5 comparamos con lazo abierto y luego para estas condiciones con R5 y con RL, ¿qué pasa a la amplificación con respecto acá? ¿Sí? Esta primera parte comparamos lazo abierto a sub 0, a sub 0. Y esta segunda pedacito ya con R5, con esta misma RL que tenemos acá, comparamos esos dos valores. ¿Qué pasa si nosotros le vamos a agregar esa resistencia? ¿Cuál es el efecto? ¿La ganancia aumenta, disminuye o no le pasa nada? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen comparaciones, no se les olviden hacer cálculos de error. ¿Cuál es la tensión mínima de la fuente? O sea, de VDD, no de la fuente del BS, creo que a veces se llama así, con el fin de mantener el transistor en saturación. ¿Cuál es la oscilación de voltaje correspondiente? O sea, ¿cuál es el rango de VDD que se necesita? O sea, ¿cuánto es la tensión mínima del VDD y cuál es la tensión máxima del VDD que yo necesito para asegurar que el transistor se encuentre en saturación? ¿Sí? Resumir las características del amplificador en una forma de tabla, o sea, la corriente, el voltaje, todos estos son de polarización. BD como tal que tiene, o sea, esta parte de BD es el voltaje del dreno máximo, bueno, voltaje de BD y el mínimo, ¿sí? La disipación de potencia total, la transconductancia GM, la resistencia de entrada de RC, la resistencia de salida de RAU, que es el paralelo de estas dos. La amplificación con y sin la resistencia RL y suponga que tiene una resistencia interna de la fuente de señal despreciable, o sea que para estos dos casos de acá que vamos a resumir, la amplificación se va a despreciar la resistencia R5, ¿sí? Ok, verificar el diseño utilizando el T-Spice. Ya vamos a empezar a hacer montaje del T-Spice. Todo esto es de forma solamente matemática, ¿sí? O sea, cálculo manual. Vamos a empezar a hacer lo que es el montaje como tal en el T-Spice. ¿Sí? Acá pues este es el NSH, es el RIT 4007 que hemos estado utilizando.
Acá pues utilicen el .include.mod para instanciar el transistor. Listo. Implemente el esquema de la figura 1 sin la resistencia RL y el condensador de acoplamiento C2. Para el transistor es necesario haber agregado la librería de hacer este .include, simular el circuito de la figura 1 sin la resistencia de carga RL, hacer una simulación de polarización y encontrar los voltajes de DC en cada nodo y la corriente I sub D actual, comparar con los resultados que calculamos a mano. O sea, aquí vamos a montar las resistencias que a nosotros nos dio de forma manual y vamos a hacer la verificación qué tanto, o sea, cuánto es como el error que se tiene utilizando pues ya lo que es el transistor de modelo de nivel 7 y la simulación del T-Spice. Entonces, todos estos cálculos de la corriente y los voltajes en cada nodo, sea BG, BD y BS, los vamos a comparar con los que nos va a dar el T-Spice. No se les olviden hacer como tal los cálculos de error. Hacemos una simulación transitoria. Esto es una simulación bueno, sí, esto también se puede ver como transitoria. Y encontramos los voltajes DC. Hacemos una simulación transitoria. Utilice una señal de entrada como una fuente sinusoidal de 5 kHz de frecuencia y una amplitud de 0.2 voltios. Haga esto primero sin la resistencia de carga y después agregue la resistencia de carga RL. O sea, vamos a encontrar nuestra amplificación de sub 0 y BD normal. BB sub 0 y BB sub normal. La resistencia de carga va a ser de 10 kiloohms y se encuentra en la tensión de salida. ¿Cuál es la amplificación de la tensión? Cuando nosotros vamos a tener esa amplificación, nosotros tenemos una señal de entrada pequeña que va a ser de una amplitud de 0.2, ¿sí? O sea, 0.2 voltios. Con esto vamos a tener una señal de salida que va a ser mucho mayor. Y lo que tenemos que encontrar es cuánto es esa amplificación, ¿sí? O sea, lo podemos hacer ya sea pico a pico o desde un nodo acá. Entonces, acá hacemos la resta y, por ejemplo, acá ya nos dio 2 voltios. Vamos a tener 4 voltios pico a pico. O sea, la amplificación fue de 10, ¿sí? Porque si multiplicamos este voltaje inicial por 10, pues nos va a dar estos 2 voltios de acá. Entonces, la amplificación siempre es Vout sobre Vin. Y si nuestro Vout es de 2 voltios y nuestro Vin es de 0.2, pues entonces hallamos acá la amplificación. Espera, muchachos, me regalan un segundito. Listo, qué pena. Entonces, así ya encontramos nuestra amplificación, ¿sí? Con esto, pues ya podemos comparar, ¿sí? Encuentro la tensión de salida, cuál es la amplificación tanto de lazo cerrado como de lazo abierto, comparamos los resultados obtenidos con los que ya obtuvimos anteriormente de cálculo manual. Ahora, vamos a hacer este enunciado, bueno, esta parte. Esta práctica a veces la dividimos en dos, pero esperemos que pues podamos acabarla en una sola semana. Esto vamos a hacer un análisis, un barrido en frecuencia, ¿sí? ¿Cómo se hace un barrido en frecuencia? Va a ser exactamente igual a como lo hemos hecho antes. Entonces, en el T-Spice le ponen AC y lo único que vamos a definir es, pues, cuál es nuestro punto de corte, o sea, cuál es nuestra frecuencia inicial, cuál es la frecuencia final y cómo vamos a ir aumentando. Si vamos a aumentar lineal, si vamos a aumentar por décadas, si vamos a aumentar por, creo que está por taus también. Entonces es muy similar a las simulaciones de C. En este barrido de frecuencia lo que queremos encontrar es un diagrama de Bode, ¿sí? Diagrama de Bode que vemos en circuitos normal. Punto de corte. Si tenemos dos frecuencias, esto si es un filtro pasa bajas, pasa altas, o de banda de rechazo, o es de
pasabandas, ¿sí? Generalmente si tenemos dos frecuencias de corte, porque pues acá vamos a tener frecuencias distintas dependiendo pues de la naturaleza del transistor y de la naturaleza de la naturaleza del circuito como tal, el montaje. Vamos a tener primero una frecuencia de subida que posiblemente esté muy cercana aquí al punto de, bueno, al eje, esto debido a los capacitores de acoplo. Y puede ser que este capacitor inicial de acá, este capacitor, acá tengamos un capacitor adicional, se me pierde acá, ¿sí? O sea que a veces podemos tener una conexión de esta manera y lo que va a hacer es que este va a ser bastante grande para hacer la función de un pasaaltas, perdón, de un pasabajas. Con este capacitor de acoplo quitamos lo que son las DC, ya estamos en nuestra banda de frecuencias normal. Si tenemos un capacitor adicional acá y es bastante grande, lo que vamos a hacer es, a partir de esa frecuencia de corte, se va a mandar a cero la salida. Vamos a quitar esas frecuencias altas, las DDC, y nos vamos a quedar con frecuencias medias, ¿sí? Esto básicamente actúa como filtros, los podemos ver como filtros. Y un diagrama de Bode precisamente es ese comportamiento en frecuencia que nosotros vamos a estar viendo de ese montaje que tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos acá, leyendo acá, listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mediante una sustitución de la fuente de entrada por una fuente AC back. Ahí que ahorita les muestro y es un pequeño ajuste que se debe hacer a la señal, a la fuente como tal, para que pueda simular el AC. Simula el circuito con una resistencia de carga de 10K. Realice un barrido de la frecuencia desde 0 hasta 100 kHz. Encuentra lo que es la baja frecuencia, o sea, el punto de corte de bajas frecuencias, y trazar el diagrama de Bode de la amplificación, determinar la frecuencia de corte y la frecuencia media amplificación, o sea, las frecuencias de medias, ¿sí? Estas que tenemos acá en la mitad. Ok, sigamos acá. Trazar el diagrama de Bode. ¿Qué relación encuentra con el resultado obtenido mediante lo que es una amplificación transitoria? Cuando nosotros hacemos el diagrama de Bode, lo que nos va a decir es para qué frecuencias el transistor funciona. O sea, nosotros estas frecuencias iniciales no nos van a importar, no siempre nos importa, no siempre nos centramos en lo que son las frecuencias de banda plana. Transistor o montaje puede tener varias frecuencias de banda plana, pero este pues va a tener una sola. Esta frecuencia de banda plana, bueno, aquí la dibujé un poquito como con pendiente, pero supongamos que es una banda plana, nos va a dar de, por ejemplo, si la amplificación normal nos dio de 10, vamos a ver, una amplificación sería 10 perdón, X será igual a 20 logaritmos de out sobre SBin. Entonces, si esto es 10, sería 20 logaritmo de 10. Ahí. Logaritmo de 10. La amplificación acá nos debe dar en dB. Okay. De lo que tendremos la relación del voltaje de Vout sobre Vin, ¿sí? Entonces, si logaritmo en base 10 de lo que es 10 es 1, entonces 20 acá nos debe dar 20 dB. Esa es como tal la relación que ustedes van a encontrar de lo que es un diagrama de frecuencias y de lo que es pues una amplificación transitoria. Si una nos va a dar como tal en voltaje, voltios sobre voltios, y la otra pues nos va a dar en dB. Pero pues ustedes pueden pasar básicamente de un lado al otro, ¿sí? O sea, nuestra polarización en dB va a ser igual pues a 20 logaritmo de ese voltaje de Vout
sobre este voltaje de Bin o esta amplificación A sub P o A sub 0. Y de ahí pues ya pues ustedes pueden encontrar lo que es la amplificación. Listo. Realice el resumen de los resultados obtenidos en la simulación en forma de una tabla junto con los cálculos y curvas obtenidas de la simulación. Etiquete claramente cada gráfico. O sea, si vamos a hacer esta parte de acá, esta evidencia como tal de esta amplificación, pues ustedes tienen que etiquetar bastante bien esos ejes de tal manera que se vean, ¿sí? Esas amplificaciones. O bueno, esos puntos que ustedes están utilizando para encontrar amplificación. Segunda parte, ¿listo? Vamos a hacer el montaje de un amplificador fuente común en el T-Spice. Vamos a hacer básicamente esto. Esta segunda parte es muy similar a este montaje previo que hicimos, ¿sí? Construye el circuito de la figura 3. La razón de cortocircuitar el dreno con el cuerpo es para eliminar el efecto cuerpo de la tensión de umbral, ¿sí? Mida la tensión de, bueno, vamos a ver la figura 3. Figura 3. Esto es el surtidor con el cuerpo, ¿no? Acá quedó mal redactado. Acá, surtidor porque estamos hablando de un NMOS, no de un PMOS. Mida la tensión en DC, que es en el drenador. Es importante que esta tensión BD esté entre los 9 y los 10. Anteriormente lo habíamos fijado que esté entre el BS y la fuente de polarización BDD. Acá lo vamos a poner entre 9 o 10 voltios. O sea, lo vamos a fijar que sea más o menos 9.5, 9.8, 9, 10, ¿sí? Que esté entre estos puntos. Ajusta el valor de RG de modo que BD esté alrededor de los 9 voltios. Después de ajustar esta tensión de puerta, medir las tensiones de los terminales de puerta y fuente, ¿cuál es la correspondiente I sub D? Acá vamos a encontrar otro valor de I sub D. Antes pues ya lo teníamos. Ese es nuestro circuito, ¿sí? El que vamos a estar utilizando para esta tercera parte. A continuación deberá utilizar el transistor como amplificador y medir su amplificación y su respuesta en frecuencia. También se estudiará el efecto de las resistencias de fuente y de carga de la amplificación. El amplificador acá nuestra RSIN es de 50 ohmios, ¿sí? Se debe modificar el circuito de la figura 3 adicionándole los capacitores C sub C1 y CS. Anteriormente pues ya habíamos quitado esos capacitores. Acá pues los vamos a usar como se muestra en la figura. Conectar una señal de entrada sinusoidal de amplitud de 0.2, o sea, tiene voltaje pico a pico de 0.4 y una frecuencia de 5K, igual que la hicimos anteriormente. Mida la oscilación de la tensión en el dreno y muestre que BD y la tensión de BSIN en la entrada, o sea, grafican las dos, una sobre la otra, para ver qué es lo que pasa. Esto es algo interesante que ustedes van a ver y es debido a esos capacitores, ¿qué le pasa a esa amplificación? O sea, cómo quedan, ¿sí? Entonces ahí lo analizan y me comentan qué es lo que ven. Mida los valores pico a pico de la señal de entrada y de salida, cuál es la amplificación del circuito abierto, sin resistencia de carga, ¿sí? Acá no tenemos RL. Anótese la relación de fase. Bueno, aquí está esta parte, pues podríamos dejarla, sí, como, aquí básicamente lo que nos va a decirle la relación de fase es si están en fase las dos ondas, o si tienen algún tipo de desfase, o sea, si están, por ejemplo, de esta manera. Aquí esto es más o menos un desfase de 90 grados. Si es completamente contrarias, sería más o menos un desfase de como de 180 grados. Entonces esto es básicamente lo que él nos dice, como que vea cuál es la relación de fase, ¿sí? ¿Cómo se comparan los resultados obtenidos a mano? ¿Sí? O sea, volvemos y comparamos estos resultados con los obtenidos a mano. Se debe mencionar que las características del transistor pueden variar considerablemente de modelo a modelo. No es raro que los valores pues, medidos difieran entre un 10 y un 20% con respecto a las especificaciones. O sea,
que tengamos cierto error de los que nosotros obtenemos mediante el uso del transistor con modelo nivel 7 a los cálculos que obtuvimos a mano, que pues vamos a utilizar lo que son las características de un modelo de nivel 1, ¿sí? Aquí cierro. Aumente la amplitud de la señal de entrada y observe la señal de salida. Acá tenemos que empezar a subirle este voltaje, estos 2 voltios, ¿sí? Y vamos a observar que la señal de salida va a empezar a distorsionarse, ¿sí? Porque ya no va a poder, o sea, cuando nosotros le entregamos una señal de entrada de cierta amplificación X, de cierta amplitud X, él va a tener una amplificación. Una vez supere como tal esa amplificación que él puede, pues va a tener ciertas distorsiones, ya sean hacia abajo, perdón, hacia arriba o ya sean hacia abajo, de lo que es la forma de onda de la señal. ¿Sí? Entonces acá pues eso es lo que queremos ver, ¿sí? Cuando inicia la señal de salida a distorsionarse, cuando ya no puede como tal el amplificador estar amplificando de manera correcta, porque pues nosotros queremos es la señal como es y no queremos una señal que en la parte superior esté atenuada y en la parte inferior sea más estrecha. Esto, cualquier tipo de distorsión a la señal de la salida, ahí es donde ustedes dicen, listo, esa es como tal nuestra variación máxima de la tensión, o sea, desde 0.2 hasta, qué sé yo, hasta 3 voltios, por ponerle un valor, sin llegar a distorsionarse, ¿sí? Captura la gráfica de la FFT, incluye la escala vertical en BD. Eso es una gráfica, pues que acá el T-Spice, que es solamente agregarla y ya, ¿sí? Es como un botoncito ahí que se le activa en el T-Spice, o sea, no tienen que hacer nada. Remueva el capacitor de acoplo C sub C, mida la señal de salida. ¿Cuál es la amplificación? Observe el fuerte efecto de eliminar el condensador en la amplificación. Documente. Aquí es donde yo les digo. Ustedes van a ver qué es lo curioso de este capacitor C sub S. Entonces, ahí lo van a notar y van a ver qué es lo que pasa con ese capacitor C sub S y cuál es como tal ese efecto. Es algo muy notorio. Coloque el capacitor C sub S, añada el capacitor de acoplo C sub C2 y la resistencia de carga RL. Ya vamos a hallar lo que es ganancia en lazo cerrado. Como se muestra en la figura 1, utiliza el valor de C sub C2 igual a 0.1 microfarad y el valor de la RL igual a 10. Mida el voltaje de salida que corresponde a la amplificación y la correspondiente amplificación. Observe la tensión de C. Observe que la tensión de DC se ha eliminado de la tensión de salida. ¿Qué pasó con la amplificación? Para ese informe incluye una breve discusión del efecto de R sub L. ¿Sí? Si van a hacer una pequeña discusión del efecto de R sub L con un valor, no va a ser suficiente. O sea, pues tienen que hallarla, ya sea con y sin, o con varios si lo quieren hallar. O sea, con varios valores de con diferentes valores de R sub L. Porque pues uno no puede como tal basarse a una discusión de un solo resultado. Sí, uno debe tener por lo menos 2 para decir, hubo un cambio, ¿sí? Mida la respuesta en frecuencia del amplificador con una resistencia de carga conectado. Varía la frecuencia de la señal de entrada. A partir de los 5 kHz reduzca la frecuencia hasta que la amplitud de salida haya disminuido en un factor de 0.7 o sea de 3 dB. Registre la frecuencia de 3 dB. Cuando nosotros hacemos como tal un diagrama de Bode, ¿sí? Normalito, esta frecuencia de menos 3 dB no va a ser que sean menos 3 dB acá, ¿no? O sea, acá no son 3 dB. Es la amplificación como tal, o bueno, los dB que se tienen en banda plana, menos 3 dB. O sea, si acá es 10 dB, este punto a menos 3 dB pues será acá en 7. Esta frecuencia de acá es nuestra frecuencia de corte. Entonces esto es lo que nos dice, mida la frecuencia del amplificador con una resistencia de carga conectada, varía la frecuencia de la señal de entrada, a partir de 5K reduzca la frecuencia hasta que esta amplificación que nosotros tenemos acá, pues se baje, o bueno, hasta que la ganancia como tal, sí, hasta que la amplitud de la señal de salida haya disminuido un factor de 0.7, o sea, si nosotros tenemos acá la amplificación y nos dio de 2 voltios,
pues tenemos que ver que haya reducido 0.7. Y esto es como tal esta misma frecuencia de acá. Son dos dominios distintos porque este es en dominio tiempo, este va a ser el dominio frecuencia, pero lo que afecta en uno afecta en el otro. Entonces acá nosotros vamos a disminuir en nuestro transitorio el valor, o bueno, la frecuencia de nuestra fuente de entrada, de tal manera que veamos esta reducción de un factor de 0.7, que equivale pues a los 3 dB acá. Registra esta frecuencia de 3 dB, o sea, cuál es la frecuencia de la fuente que pues ustedes pudieron encontrar acá en esta variación. ¿Cuál es la relación entre la fase, cuál es la relación de fase entre la entrada y la señal de salida? Como les digo, o sea, si tiene algún tipo de corrimiento, ya sea de 90, 180, ¿sí? Como si están en fase las dos, de la señal de entrada y la señal de salida. ¿Cuál es acá en señal de salida? A continuación aumenta el valor de la frecuencia de entrada a partir de los 5K hasta que la amplificación se reduzca a 0.7 a su valor. Ok, esta parte a continuación aumente. Esto es lo mismo que hicimos acá. Listo, esta parte no. Vamos al punto. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el ancho de banda del amplificador? ¿Cómo nosotros determinamos cuál es el ancho de banda? Como les decía, cuando nosotros hacemos esta amplificación aquí a menos 3 dB, acá, esto que se ha reducido los menos 3 dB, encontramos nuestro ancho de banda. Entonces nuestro ancho de banda es esto, como nuestra señal acá de banda plana. Si tenemos una frecuencia de bajas, pues acá también será nuestro mismo punto de corte, nuestro WC1 y nuestro WC2. Y esto es nuestro ancho de banda, que es como tal las franjas de frecuencia que nosotros vamos a tener, o bueno, que el circuito tiene y funciona adecuadamente. Nosotros certificamos que el circuito tenga una amplificación adecuada para toda esa franja. Sí, ese es como tal el ancho de banda del amplificador. Y el producto de ganancia ancho de banda hace referencia a el punto donde la amplificación corta con el eje cero, o sea, acá. Esto es nuestro producto de ganancia ancho de banda. ¿Sí? Para su informe, se puede explicar el valor medido de punto, en el punto de 3 dB de baja frecuencia. Listo, esto. Acá tengo un comentario. Listo. Frecuencia de corte de alta frecuencia. Esto me queda aquí. ¿Qué hace frecuencia de corte? Acá vamos a encontrar WC2 de alta frecuencia. Listo, ya. Hasta acá acabaría nuestro laboratorio y nos queda un bonus, que es hacer básicamente lo mismo, pero para este montaje acá no tenemos que encontrar resistencias, no tenemos que encontrar capacitores, no tenemos que encontrar absolutamente nada, solo montaje. Lo único pues es que acá es un PMOS, entonces tendremos que utilizar el modelo del PMOS, ¿sí? Resolver estas preguntas, que es básicamente lo mismo, y acá pues ya nos dan unas características para lo que es el PMOS. Para la presentación del informe lo mismo, a doble columna, los ejes, o bueno, las gráficas que sean legibles, los ejes legibles, que sea pues bien presentado y todo lo que sea de comparación, pues que tenga su cálculo de error, porque vamos a comparar. Entonces, pues no podemos decir si se acerca una medida con respecto a otro, porque pues eso de si se acerca va a ser muy relativo dependiendo pues de tanto de la sensibilidad que se necesite, porque para nosotros muy cerca puede ser un 0.1, pero si nosotros tenemos una sensibilidad de 0.01, va a ser algo que es muy lejos, ¿sí? Lo mismo pasa con el porcentaje de error, ¿sí? Si nosotros tenemos una tolerancia de
el 5% y nuestro cálculo de error dio del 20%, pues va a ser algo pues, desastroso, ¿cierto? Pero en proceso que tengamos una tolerancia hasta el 60%, un cálculo o bueno, un resultado que nos dé un error del 20% va a estar muy bien. Entonces todo esto es muy relativo, pero es mejor llevarlos a algo que pues sea más tangible o bueno, que sea más universal, que pues son porcentajes de error. Y no decir, sí se acerca una medida de la otra, porque queda la ambigüedad de qué tanto, o sea, ¿sí? ¿Qué tanto porcentaje está una alejada de la otra? Ya, muchachos, eso es todo lo que hay que hacer en esta parte. Les quería mostrar acá cómo es que se hace lo de la FFT. Agreguemos acá un transistor, un NMOS, vamos a hacerlo acá muy sencillo. Vamos a agregar una fuente de voltaje, una acá, una acá. Vamos aquí a agregar esto aquí, acá vamos a hacer listo, vamos a agregarle aquí una fuente de que sea, bueno, agregamos una resistencia acá como para tener algo. No conecté. Una resistencia. Profe, creo que no está compartiendo la pantalla. No les estoy, no, sí, yo les estoy compartiendo pantalla desde hace rato. No, voy a dejarla de compartir y la voy a compartir. El PDF es el único que se ve. ¿Cómo? Ya, ahora sí, profe. ¿Sí? Listo. Necesitaba que me avisen porque pues, yo estaba convencida que les estaba compartiendo pantalla. Listo. Pongamos valores aleatorios acá, 10 micras, 100 micras. Pongamos acá una fuente de, bueno, vamos a hacerla aquí en Advance, una fuente sinusoidal de 0 de offset, de amplitud de 0.2, una frecuencia de 5K y el resto lo dejamos así. Y vamos a poner acá 15 voltios. Vamos a poner nuestro modelo de transistor de nivel 1. Voy a buscarlo acá, que sea más fácil de montarlo. Aquí está. Ponemos nuestro nivel 1 y lo asociamos acá. NSH 4007 N7. Listo, valor de resistencia. Dámosle un K. Análisis. Vamos a hacer un análisis en AC, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tipo de análisis en AC? Por octavos, por décadas, lineal, listo. Entonces, vamos a hacerlo por décadas. Vamos a ponerle, qué sé yo, 100 puntos por década. Que empecemos en... hay una cosa. Ahorita les digo qué hace falta en esta guía. O bueno, que ustedes pues van a ver. Listo, acá qué nos dice que no podemos, que M1 no puede encontrar la definición del modelo NSH 4007 ¿sí? 4007 N7 con las longitudes. Aquí vamos a ver qué le pasó. NSH 4007 N7 NMOS. Y acá está igual, ¿no? Tiene el mismo nombre. Las longitudes. Ah, ok. Sí. Sí, ya. Le he puesto N7 y acá esto no tiene N7. Listo. Ahora,
Esto les va a salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos dice acá, no encontramos una C para hacer nuestro análisis, para hacer nuestra simulación. Entonces, vamos a fijar un valor de la corriente, o bueno, un valor de corriente o de voltaje de la fuente que vamos a utilizar como AC. Acá lo que vamos a hacer, o bueno, ese voltaje se encuentra en esta parte, en nuestra fuente de señal. Aquí la tenemos, AC 0.2. Y ahora sí podemos simularlo, ¿sí? Ese es como tal nuestro punto a tener en cuenta en esta parte. Vamos a medir nuestro voltaje de salida, por ejemplo, acá. Bueno, esto va a ser nuestra curva. Acá básicamente no vamos a tener puntos de corte porque pues primero que todo no tenemos capacitores. Vamos a agregar un capacitor acá a la salida. Vamos a hacerlo acá como un capacitor aquí. Vamos a ponerle acá, qué sé yo, 33 miles. Y vamos a observar aquí el voltaje que no hizo mucho. Vamos a agregarle acá un lo borré. Capacitor. Un poco mayor, un pico. Que me está haciendo mucho efecto este capacitor acá. Vamos a agregar entonces un capacitor aquí. Para ver lo que es la salida. Aquí pongámosle de... Vamos acá, es que nos dice uno, saquemos acá un valor. 33 nanos. Vamos a ver este voltaje aquí de salida, si nos genera algún cambio. Vamos a ver nuestra señal de entrada. Ok. Bueno. Nuestra señal de salida nos está dando una constante en 13.98 dB. Menos 13.98 dB. Si hacemos un análisis en AC para que sea, en DC para, en transitorio, perdón. Para ver mejor ese efecto. A ver, transitorio. Son 5K, 3 por 5 me da 15, mucho cero hasta 15 milis. Vamos a ver cómo está la amplificación acá. Nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida. Ok, está montada arriba. Está completamente saturada la señal. Ok. Ya. Vamos a conectar acá otra fuente de voltaje. Ponerle, qué sé yo, 3 voltios. No, esto va acá. Listo. Esta de 3 voltios. Y vamos a correr todos estos numeritos de acá. Listo, ahora sí. Vamos a polarizar el transistor.
ya está polarizado en los tres. Esta amplificación acá sigue saturado. Hagamos este montaje acá. Chan, chan. Dámosle 5 solamente. Tenemos este surtidor, acá tenemos el transistor, la polarización, bajémosle la tensión. Ahí ya debería estar polarizado el modelo del transistor. Sigue polarizado, se satura en la salida. ¿Por qué se estará saturando? No se sigue saturando. Ok, bueno, acá se está saturando la señal de salida, ¿no? ¿Verdad? No sé por qué se estará saturando. Tenemos una fuente, acá subámosle a 5, pero eso no le va como tal a afectar mucho. No. Ok, no sé por qué se estará saturando en la señal de salida. Si tengo el modelo, las dimensiones, me toca revisar el montaje. A ver. Pero bueno, lo que les quería mostrar era cómo sacar la FFT. Se van acá, le dan clic acá sobre el panel y acá les dan FFT. ¿Sí? ¿De cuál? De la señal de salida. En este caso, pues mi Vout es mi nodo 2 y le vamos a dar OK. Y esto es lo que nos va a generar. ¿Sí? Entonces, pues cuando ustedes lo vayan a poner, lo hacen chiquito para agregar nuestros ejes de los dBs y ya. ¿Sí? Es básicamente eso. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Pues creo que la guía es bastante clara en ese sentido, o sea, pues es como un paso a paso de todo lo que se debe seguir. Lo único pues es como tal el análisis en AC, que lo que deben tener en consideración es esto, esta amplitud acá, para que pues lo puedan simular, si no pues les va a generar ese error, y si les genera ese error pues ya saben qué es lo que pasa. ¿Qué es la otra? Pues nada, lo de la FFT, que es básicamente muy fácil de sacar, solamente acá pues ustedes le dan en clic sobre la pantalla, sobre la simulación en View, FFT, ¿de qué nodo le vamos a hacer? Por ejemplo, si le hacemos del nodo 1, creo que será el nodo de entrada. Bueno, primero si es el nodo de entrada. Ese no, el nodo de entrada es nuestro B3. Que acá está, lo está montando en los 5, lo está bajando a 0. Entonces sí está bien. Nuestro view, acá la FFT de nuestro nodo 3. No, nuestro nodo 4, hagamos el acá. ¿Qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer un pico acá, que pues esto es como cuando ustedes ven señales, estas son como las respuestas características de una señal sinusoidal, ¿no? La del coseno, pues par, la del seno es impar, o sea, sus picos van a estar uno en el plano imaginario y otro en el plano real, uno arriba y uno abajo, solo que pues acá tenemos solamente la mitad positiva, ¿sí? Porque pues no se puede simular, o bueno, ellos no simulan como tal la negativa y la positiva. El coseno pues tenemos los dos piquitos en la parte superior y si le hacemos acá, nos debe dar en aproximadamente 5K, que es nuestra, bueno, la frecuencia natural que tiene la fuente, ¿sí? Entonces eso básicamente es lo que queremos observar. ¿Cuánto es ese valor? O bueno, ¿cuál es esa respuesta que tenemos a la salida? Que básicamente va a ser una sinusoidal igual, ¿sí? También va a ser una sinusoidal. Y acá pues ya tenemos un valor también en frecuencia, perdón, en DC, perdón, en dBs. Acá lo tenemos de aproximadamente de menos 15 dBs, de menos 115 dBs,
tenemos una fase de 80 grados y un retardo de grupo. Este retraso de grupo es cuántas muestras se está retrasando la señal, ¿sí? Bueno, esto es algo un poquito más avanzado de señales, pero básicamente es número de muestras que se están quedando atrasadas, ¿sí? O después de cuántas muestras, pues aparece la señal de salida, ¿sí? Entonces, eso es como tal el retraso de grupo. Creería yo que pues no tengo nada más que mostrarles acá en simulador, a diferencia pues de hacer los montajes que deben hacerse, que son de la figura 1 a la figura 3, y creo que ya no son más. Entonces pues ya les voy a habilitar como tal las alitas para que pues puedan trabajar. ¿Listo? Voy a buscar las guías, perdón, la lista para poder formar los grupitos, porque no me acuerdo los nombres de cada que vamos a habilitar que compartan. Y acá vamos a hacer los grupos. Son 6 grupos. Creo que ustedes se pueden formar. ¿Saben cuáles son los grupos? El grupo, bueno, pues ustedes saben cómo son, o sea, el grupo 1 es Beltrán, están las guías con Gamboa, el 2 es Bravo con Pulido, el 3 es Chaparro con Velandia, 4 Durán con Malaver, el 5 es Parra con Sánchez y el 6 Vargas con Velasco. Entonces acá creo que pues ustedes pueden seleccionar, no sé si ya les aparezca para seleccionar cada sala o los tenga que, como tal, siempre No, de todas todavía no formas. aparece lo de las salas. ¿No? Entonces sí me tocó asignarlos a mi manual Gamboa. El 2, Lido y Bravo. Blanca, Velasco, César, Ramírez, Parra, Bravo, María Angélica. 3, tenemos Chaparro con Velandia. Listo. 4, Malaver y Durán. Ok, no está ninguno de los dos. 5, Parra y Sánchez. Listo, y el 6 sería Vargas Velasco, Vargas y Velasco. Listo, muchachos. Entonces ya pueden ingresar a las salas. Nos vemos por ahí faltando 10 para terminar, o sea, para dar el cierre. ¿Listo?